Bienvenidas, bienvenidos a Senda Urbana, en donde tratamos temas de la ciudad y la actualidad científica a través de la opinión y el análisis de académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Soy Fernando Lozano y hoy vamos a tratar el tema de cultura y ciudad. Bienvenidos. México forma parte de un territorio más amplio llamado Mesoamérica y con ello comparte 6,000 años de historia de una diversidad de prácticas sociales y culturales en ciudades como Palenque, Tajín, Monte Albán, Teotihuacán y la Gran Tenochtitlan. Estas creaciones urbano-arquitectónicas, lejos de ser simples edificaciones, constituyen múltiples saberes y fueron construidos, apropiados y vividos por diversas sociedades y culturas como la maya, totonaca, zapoteca, teotihuacana y mexica, por mencionar algunas. A pesar del trauma del colonialismo, la mezcla con las culturas europeas significó aportes en la diversidad, así como las migraciones de africanos, filipinos y chinos. Durante el siglo XIX, la migración de franceses tuvo mucha influencia en el desarrollo sociocultural de la Ciudad de México. Durante la primera mitad del siglo XX, llegaron libaneses, japoneses, alemanes, judíos. Y para la segunda mitad, migraciones latinoamericanas con chilenos, argentinos, bolivianos y centroamericanos, que huían de las dictaduras de su país de origen. Con esta migración multidireccional, nuevas influencias culturales y sociales llegaron a la Ciudad de México, con las culturas juveniles que generaron nuevas prácticas socioculturales territoriales. Rockeros, hippies, punks, darks, emos, cholos, que se acompañaron con indumentaria, música, estilos y formas de identidades urbanas. Estamos aquí en Senda Urbana platicando sobre cultura y ciudad. Y para hablar del tema hemos invitado a dos expertos. En principio se encuentra con nosotros el doctor Homero Mendoza Sánchez. Bienvenido. Muchas gracias. Y también se encuentra con nosotros la maestra María Penélope Vargas Estrada. Bienvenida. Gracias por la invitación. Homero Mendoza Sánchez, con postdoctorado en Ciudad y Cambio Climático por la Universidad Autónoma de Yucatán, ha impartido docencia en la Universidad del Valle de México y en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde actualmente es profesor investigador. Desarrolló trabajo diplomático con la Agencia de Cooperación y Desarrollo Internacional Canadiense y ha colaborado en publicaciones de libros y artículos científicos. En la parte artística ha expuesto sus grabados en linóleo en Bolivia, Colombia y en México. Maestra María Penélope Vargas Estrada, cursando el doctorado en Estudios Transdisciplinarios de Cultura y la Comunicación en el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, es académica en la UAM Xochimilco, en la Escuela Nacional de Danza de Limba y en el TEC de Monterrey. Participa en diferentes seminarios y redes académico-artísticas. Es bailarina, coreógrafa e investigadora sobre estudios afroamericanos y ha colaborado con entidades sociales, culturales y educativas en el sector público y privado en México, Colombia, Argentina, Cuba, Brasil y Estados Unidos. Hablar de cultura y ciudad es hablar de un tema muy amplio, muy complejo, pensando en una ciudad como la Ciudad de México, que, bueno, todo el tiempo ha sido una ciudad de migrantes. ¿Cómo podemos enmarcar el tema de ciudad y cultura en esta ciudad? ¿Por dónde podemos comenzar? Bueno, yo creo que sería bueno empezar con decir qué es cultura. Es muy complicado, muy complejo el concepto. Tiene muchas maneras, digamos, de verse y de pensarse. Pero si tomamos, digamos, este concepto antropológico que nos dice que la cultura son todas las prácticas culturales sociales, es decir, ¿qué hace una población? Es decir, cómo me visto, cómo interactúo con el contexto, qué imaginario tengo, qué pienso. Todo eso está enmarcado en lo cultural. Entonces, bueno, obviamente es muy complejo. Sí. Y entonces, si nosotros entendemos esa parte desde la parte antropológica, entendemos que todo aquello que las personas hacen en un lugar donde viven es la cultura. Claro. Y cuando hablamos de ciudad, pues estamos hablando de un territorio que se ha ido construyendo a partir de migraciones, a partir de la gente que vive ahí y a partir de ciertos procesos que van permitiendo que se vaya expandiendo, ¿no? Y estos elementos culturales, estas prácticas culturales se ven en el territorio con arquitectura, ¿no? O sea, uno puede hacer un recorrido por la ciudad y perfectamente te das cuenta
esos elementos que han estado ahí o que se han ido incorporando a estos espacios, ¿no? Entonces está en eso, está en la música que se escucha, está en la manera en que se apropia la gente del espacio, ¿no? De cómo se relacionan unos con los otros, etc. Entonces yo creo que esa sería la primera mirada para entender este binomio. Cómo me relaciono con el ambiente en un determinado territorio, en un determinado espacio, con otros. Pero es complejo porque probablemente vienen de otro lugar que se relacionan de otra manera. ¿Y cómo sucede esto en la Ciudad de México? Claro, yo creo que allí habría que hacer un análisis desde una perspectiva histórica, porque yo creo que nuestro territorio, que podemos analizarlo desde diferentes puntos de vista, pero si lo vemos desde la historia y desde esto que llamamos Mesoamérica, nosotros tenemos más de 5,000 años de una historia urbana bastante compleja y bastante interesante, pensando, no sé, en las grandes ciudades mayas como Chichén Itzá, Palenque, u otras ciudades como Monte Albán, o mismo aquí la ciudad de Teotihuacán o México Tenochtitlan, que eran ciudades muy cosmopolitas, estaban hechos ya de grandes flujos migratorios en el territorio. Todos hemos sido migrantes desde que la humanidad es humanidad, y estas migraciones, pues lejos de empobrecer, por el contrario, han enriquecido la vida de estas ciudades. Y podemos hablar, por ejemplo, que después de esta experiencia de alteridad, es decir, de reconocer a los otros que son diferentes, pero que podemos cohabitar en un mismo espacio urbano, después de la conquista, que fue un trauma muy fuerte para fue un corte civilizatorio, y después viene un periodo que solemos llamar sincretismo, que es decir, este cruce de diferentes maneras de ver el mundo y de cuestiones culturales. La cultura se vuelve todavía más compleja en nuestras ciudades. Pensemos en la Ciudad de México Tenochtitlan, que fue hecha de ese golpe traumático con los pueblos anteriores y con la nueva cultura que se estaba impostando en nuestra sociedad. Entonces tenemos un aprendizaje de alteridad o de reconocer que somos muy diferentes, somos muy distintos, ¿no? Que eso nos cuesta mucho a los mexicanos, ¿no? De pronto tener un hermano con ojos rasgados o un hermano que es más morenito que el otro, pero es decir de dónde venimos, ¿no? Y es precisamente esta construcción muy antigua de diferentes culturas que han cohabitado en este territorio, y que la ciudad es una expresión de eso precisamente, ¿no? Y bueno, después en el siglo XIX Europa estaba en muchas guerras internas y muchos flujos de migrantes franceses, ingleses, italianos que han venido llegando a este territorio, y no se diga siglo XX, ¿no? Con la Segunda Guerra, la Primera Guerra y la Segunda Guerra, o después los golpes de Estado en muchos países latinoamericanos, que México pues recibió a estos migrantes, ¿no? Entonces es un ejercicio muy largo en el tiempo de aprendizaje de somos diferentes y podemos cohabitar así diferentes. Podríamos decir que la ciudad es un crisol en donde se vierten diferentes tiempos, diferentes culturas, en el término de cómo me relacionaba igual con el mundo en un solo territorio. Sí, además fíjate que siguiendo lo que dice el doctor, algo que es muy importante es que ahora reconocemos esa diferencia, reconocemos que somos multiculturales, ¿no? Pero mucho tiempo no se reconocía. Es cierto. ¿No? Cuando Vasconcelos hizo su primera política educativa y cultural, estaban construyendo nación, ¿no? Y al construir la nación, estaban construyendo una identidad, la identidad mexicana. Y con esa, digamos, en el afán de construir esa identidad, lo que hicieron fue borrar las diferencias. La gran multiculturalidad que ya hablaba el doctor hace un momento, de tantos grupos étnicos que tenemos, por ejemplo, en este país, hablando a lo nacional, fueron borrados.
Entonces solamente, seguramente recordarán que el discurso era, somos gente que venimos de los grupos originarios, Ajá. de los indígenas, ¿no? Así decían, de los españoles, ¿no? Ajá. Y los españoles eran los malos y los indígenas Eran los buenos. Digamos, esa es otra discusión. Ajá, sí. Ajá, que bueno, habría que digamos entrar. en lo que aprendió uno en la primaria. Exacto. Y no había más, o sea, éramos esos, unos mestizos de indígenas que siempre, quién sabe cuáles eran, Ajá. y de los españoles, ¿no? Y en Eso una éramos. época borrada, que eran 300 años, que nadie nos hablaba de eso, y venía la independencia, el cura Hidalgo, y toda nuestra historia se conformaba con eso, Exacto. y en nuestra bandera nacional. Exacto. Y era construcción de símbolos, construcción de identidades, borrando, y de hecho, construcción así tal Ajá. cual. O sea, alguien se sentaron y decidieron que la bandera era así por tal motivo, que los elementos patrios eran tales, 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 tomando en cuenta solo lo que ellos decidían que era el símbolo y la identidad nacional. Se borra todo eso. Después es que efectivamente se empieza, porque bueno, se veía como que esa gran multiculturalidad, o sea, ese grupo de culturas que estaban ahí, esos diferentes, que no solamente eran los grupos étnicos que ya vivían aquí, sino todo lo que ya dijimos, ¿no? Cuando empiezan a llegar, por ejemplo, al ratito espero que podamos ampliar un poco eso, pero toda la parte de los afrodescendientes que ahora están, porque llegaron un contingente, bueno, no llegaron, trajeron un gran contingente, a pesar de sus voluntades. A pesar de sus voluntades, ¿no? Terrible, pero que finalmente hizo parte de esta construcción de lo que somos ahora en México, y eso fue borrado, o sea, tan borrado, ¿verdad? invisibilizado totalmente, hasta pensar, parece chiste, pero hasta el 2019, o sea, hace nada de años, Ajá, 4 están en la Constitución y están como ya dándoles, digamos, la importancia, o no la importancia, pero sí decir, aquí existen y son parte de nuestra nación. Entonces, esa invisibilización no solo de estos grupos, digamos, de afrodescendientes o de afros, sino de todos los demás. Entonces, no existían, ¿no? Hasta que finalmente se empieza a reconocer histórico, digamos, ya pasando los tiempos, ¿no? Se reconoce todo esto. Y ahora, de hecho, es parte de lo que vendemos, ¿no? Hay una cosa que se llama marca de ciudad. La marca del país y de la ciudad, lo que vendemos, es decir, es como lo que tú dices, que un producto, Ajá, ¿no? Es un sí. producto, es tu marca. Y entre esa marca de nuestro país, lo que estamos vendiendo es lo multicultural. Bien. Nuestra cultura. Entonces, estamos en este esquema de lo multicultural. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir platicando sobre este tema que es muy interesante de cultura y ciudad. Regresamos. Estamos en su programa Senda Urbana platicando sobre cultura y ciudad con el profesor Homero Mendoza y la profesora Penélope Vargas. Y en el bloque pasado, pues dieron un esquema general de cómo la ciudad es un territorio en donde diferentes culturas se interrelacionan. La pregunta es, y bueno, nos dieron todo un panorama, ¿cómo hoy, en esto que decíamos como crisol, están interrelacionándose toda la historia que contabas, ¿no? Desde la época prehispánica hasta hoy y las nuevas migraciones, todo eso, ¿cómo funciona hoy? ¿Cómo se interrelaciona hoy? ¿Cómo podríamos entender eso hoy, digamos? Claro. Bueno, a mí me gustaría profundizar un poquito sobre los pueblos originarios. Uh-huh. Yo creo que son los pueblos que están latentes allí desde hace mucho tiempo. Y solo para dar un dato, hasta el 2020 había aproximadamente unos 120,000 hablantes de lengua indígena en la ciudad. De hecho, por ahí en algún momento se pensó en construir una universidad indígena en la ciudad para
darle más vida a las lenguas. Y pues ya podemos más o menos ubicar que en la ciudad hay lugares como la alcaldía de Xochimilco, la alcaldía de Iztapalapa, Milpa Alta, o incluso Azcapotzalco, o la misma Miguel Hidalgo, donde hay una enorme presencia indígena. Y lo interesante a destacar es que han hecho una manera de vivir, de percibir, de construir sus espacios de vida, su arquitectura, el mismo diseño de los pueblitos, digamos, o los asentamientos. Y algo que yo podría destacar en eso es que hay una fuerte relación de solidaridad interna que le da como vida, sustento cotidiano, porque a través de esas formas de organizarse social y culturalmente permiten que sus pueblos pues estén muy bien plantados, ¿no? Muchas de estas comunidades han vivido, digamos, por encima o por fuera del Estado. Esto que decía la maestra Penélope, que desafortunadamente el Estado Nacional se construyó con una idea un poco falaciosa, esta idea del mestizaje, cuando este país está hecho de muchas culturas. Entonces, estos pueblos han tenido que construirse un poco por fuera de la visión del Estado, ¿no? Claro. En la Ciudad de México estaríamos hablando de más o menos cuáles son los pueblos originarios en general. Sí, como decían las alcaldías de Xochimilco, Iztapalapa, Azcapotzalco, o incluso en Miguel Hidalgo. Y en estos pueblos pues persisten ciertas formas de organización comunitarias. Por ejemplo, el tequio, que muchos dirán que es el tequio. Bueno, es lo que yo le aporto a mi comunidad con trabajo, con mi mano de obra, que ya existía incluso en México Tenochtitlan. Todos los templos y palacios se construyeron con el tequio, o incluso los españoles vieron que eso era funcional para construir los palacios, iglesias, monasterios a través de ese trabajo. Pero en las comunidades, en los pueblos originarios de la ciudad, persiste esta forma de organizarse. Lo que son comités de trabajo también. Por ejemplo, un comité que se encarga de la iglesia, un comité que se encarga de limpiar, otro comité que se encarga de las fiestas patronales. Y van cambiando. Es rotativo, justamente. Todo mundo a lo largo de su vida va a ocupar diferentes cargos en esos comités, va a aportar tequio, va a aportar cooperaciones. Y es interesante porque estas formas de organización que no solo suceden en la Ciudad de México, se pueden reflejar con los migrantes indígenas en Los Ángeles, California, en Chicago o en otros lugares del país, ¿no? Porque se sigue reproduciendo esa forma de solidaridad. ¿Permanece, está desapareciendo o se está adaptando? Muy buena pregunta. Yo creo, por lo que yo he analizado, esto se reproduce. La visión etnográfica de los años 70, 80 era un poco fatalista, ¿no? Migran los indígenas y se urbanizan y se pierde. Y no es cierto. La realidad contemporánea nos muestra que incluso los avances tecnológicos pueden servir a que se siga reproduciendo la cultura, ¿no? Estas formas culturales. Alguna vez alguien me contaba una anécdota que lo invitaron a una asamblea comunitaria y que iban a reunirse con los que están allá del otro lado, ¿no? Del Río Bravo, y sacan una televisión enorme y entonces hacen una comunicación en directo, en vivo, con las personas que están allá, porque también se involucran en las decisiones comunitarias, ¿no? Que hay que hacer en tequio, en cooperaciones, en comités, para mantener a nuestra comunidad. Y yo creo que eso es un aprendizaje enorme, una lección enorme que se le tendría que dar incluso al Estado mismo, a la sociedad misma, porque sigue prevaleciendo una mirada estigmatizada sobre los pueblos originarios, ¿no? Qué bueno que está allí Tenoch Huerta o Yalitza Aparicio, que nos vienen a confrontar con esa realidad que no queremos aceptar. Las migraciones contemporáneas, ¿cómo se adaptan con estos pueblos originarios? O sea, ellos han tenido, porque supongo que la mancha urbana fue creciendo
Y sobre los pueblos originarios también fueron llegando migrantes. ¿El migrante se adapta a estas formas o genera otras formas o no los entiende o qué sucede? Yo creo que hay una relación de conflicto brevemente porque hay también un ejercicio de resistencia, ¿no? Crece la ciudad nos come, nos integra a su tejido, Así es. pero hay también un trabajo de resistencia, ¿no? Esta es mi cultura, la defiendo a través del trabajo comunitario. Sí, a mí me parece, estoy de acuerdo con el doctor, hay un asunto de resistencia, ¿no? de su cultura, de sus prácticas, ante otras. Pero también hay un proceso en donde todos, digamos, de alguna manera, en ciertos momentos y en ciertos niveles, se juega, digamos, con todos, ¿no? Algo que está muy relacionado, digamos, para analizar este tipo de situaciones, hablar de multiculturalismo, como ya vimos, tiene que ver con estas culturas. Pero la interculturalidad tiene que ver con cómo estas culturas diferentes, diversas, digamos, cohabitan, ¿no? Y se mueven y trabajan juntas, porque finalmente están en un mismo espacio, que aunque cada una tiene una manera de representar, de sentir, de demás, finalmente todos los que están en ese territorio tienen que jugar parejo, pues, ¿no? Tiene que haber un trabajo ahí forzoso, no hay de otra, porque ahí estás viviendo. Entonces yo creo que están los dos niveles, bueno, no solo los dos, ahorita estamos poniéndolo muy tranquilamente, ¿no? Hay muchos niveles, pero digamos, sí hay esos dos, ¿no? Se mantienen cosas, pero también se incluyen otras. Y como decía el doctor, a veces se pensaba que, bueno, si tú incorporabas elementos culturales de otros, era peligroso, porque tú perdías. Y lo que hemos visto es que no es cierto. Así es. O sea, mientras tú tengas claro cuáles son tus elementos culturales, a qué perteneces, ¿no? Aunque tú incorpores elementos de otros lugares, no se pierde. Digamos, se gana un poco porque hay una renovación, un cambio tal vez, ¿no? Que para los puristas a veces no les gusta, pero hay que recordar que la cultura es viva. Cuando la cultura deja de moverse, eso ya no es cultura, eso está muerto. Lo pienso mucho por lo que dijo en el bloque pasado. ¿Cómo es posible que hasta 2019 nuestra Constitución visibilizara a un grupo que no fue migrante porque quería ser migrante, sino que estuvo con toda la venta de personas que se hacía pues hasta el siglo XIX, y que son parte de nuestro desarrollo cultural, muy probablemente, no sé si en las costas en general o hacia el centro, de toda esta población negra integrada a la cultura pues a la que tenemos. Y pienso mucho si esto también tiene que ver con que, por ejemplo, en ciertas áreas, ciertas zonas de la ciudad, vienen de Michoacán, de Guanajuato y se integran, no sé, en áreas no pobladas y estoy viviendo, mi vecino a lo mejor, su familia es michoacana, el otro es de Guanajuato, de otras zonas culturales, y tenemos que convivir porque compraron ahí todos, ¿no? Claro. Supongo que es más complicado, ¿no? Sí, fíjate que es muy bueno eso que tú preguntas ahora, porque efectivamente a veces nosotros creemos, así como creíamos que éramos mestizos nomás. O sea, todos igual, sí. Todos iguales. El otro mito es que aquí no hay negros, ¿no? Toda la historia de estos esclavos, que fueron muchísimos que llegaron a este país, y que además, fíjate, tú dijiste ahora, pensando que están en las costas. Ese es otro de los mitos. Ok. ¿No? La gente esclava, la gente que fue esclavizada, negros que llegaron aquí, africanos, estaban en todo el país. Wow. ¿No? Ahí después les vamos a recomendar que entren a una paginita en donde hay unos planos, unos mapas muy interesantes, muy interesantes, donde se mapea dónde estaban esta población negra en México, en el país, ¿no? Después de la colonia, ¿no? Fue como un ejercicio ahí que se hizo. Y se ve, y hay muchos estudiosos sobre el tema, de que estos esclavos estaban en todo el país, todo el país.
Porque, y tiene, obviamente, es como, digo, cuando uno ya lo piensa bien, lo analiza, efectivamente es factible. ¿Por qué? Porque los esclavos estaban en las minas, pero también en la agricultura, pero también en el azúcar, pero también, o sea, estaban en todos lados, ¿no? Sí. En la Ciudad de México hubo momentos en este tiempo de la colonia donde había más población negra que indígenas y que españoles, por ejemplo. Wow. Y yo te doy un dato ahora que es súper interesante. A partir del 19 que se incorpora, que es terrible, ¿no? Es terrible. Que esa parte, digamos, que además está en todos lados y que está como parte de la cultura, y en las comidas, o sea, en muchas cosas, ¿no? Está presente. En el 2020, por fin, se hace un censo donde se pregunta algo que es importante. CONAPRED tiene muchos estudios acerca de dónde están las poblaciones afro en nuestro país. Pero en el censo 2020 lo que sucedió, que fue muy importante, es que había una pregunta, y ahora ya todas las dependencias de gobierno, cuando tú vas a meter un proyecto, te pregunta, ¿usted es afrodescendiente? ¿Se considera afrodescendiente o no? Porque ahora es importante, porque ya está reconocido y civilizado, ¿no? En el 2020 se preguntó, ¿tú te consideras un afrodescendiente, un afromexicano? Todavía están ahí parece la diferencia un poco es, el afromexicano es aquel que tiene una origen de matriz africana mezclada con población mexicana. Sí. El afrodescendiente es aquel que tiene esa misma matriz, pero que puede ser no solamente mexicano, sino tener otras, o digamos, ser hijo de alguien que es colombiano, que es haitiano, tarara, y cubano, que aquí vive, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Esa pregunta nos llevó a conocer, a ratificar lo que ya los estudiosos del tema estaban diciendo. Están en todos lados. Estuvieron y están en todos lados. Porque no se los llevó el ovni, ¿no? O sea, aquí siguen. Y bueno, nunca se contó en la historia del país. Nunca. Si yo recuerdo mi educación primaria, secundaria, ni se nombraba. Casi era... Los esclavistas eran los del norte, aquí no se esclavizó a nadie, ¿no? Aquí no había nadie. Lo único que había en los libros, no sé si recuerden ustedes todavía, era esos dibujitos de las castas, ¿no? Y que negro con quién sabe, era lo único que... Y después desaparecieron. Desaparecieron, desaparecieron. De la historia desaparecieron. De la historia y de todo. Sí. Se olvidó. Y fíjate, lo que se encuentra ahora con el 2020, con estas estadísticas, es que tenemos en este país... Tenemos 2,5 millones o más, un poco más de 2,5 millones, o sea, el 2% de la población de nuestro país se reconoce como afrodescendiente, que es un paso enorme. Claro. Ahora yo te voy a decir algo que es algo muy interesante. Son 2% que se autorreconocen, pero yo les voy a platicar una historia. Yo me reconozco como afrodescendiente porque mi familia tiene. Digamos, es muy claramente, está presente, y si me miran muy claramente podemos entender que sí. Pero de toda mi familia, la única que se autorreconoce soy yo. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos da un avance enorme el saber que el 2%, que 2,5 millones de personas está reconociéndose como afro o como afrodescendiente. Pero ¿tú sabes cuántas más existen que no se autorreconocen? Porque también no puede ser que no lo sepamos. Porque no lo sabemos, exacto, ¿no? Y además algo que es todavía más interesante, a eso que decíamos de que están en todo el país. Los primeros, digamos, estados en este país que tienen el mayor número de población afrodescendiente, eso lo pueden ver en las estadísticas de INEGI, y hay otras paginitas que ya lo tienen condensado y demás, el primer lugar es Guerrero, por supuesto, ¿no? Después sigue el Estado de México, compañeros. Después sigue Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México. Son los estados que más población tiene. La Ciudad de México tiene 200,000 personas que se autodenominan como afrodescendientes, por ejemplo. Eso es muy importante, porque estamos aquí y además le sumamos. Ya el doctor había dicho que llegaron franceses, españoles, durante toda la historia de esta ciudad han llegado poblaciones migrantes de muchos lugares, no solo de nuestro campo, sino del mundo, ¿no? Por cuestiones económicas, políticas, por lo que ustedes quieran.
En el 2020 sabemos que tenemos 1 millón y piquito de población de extranjeros viviendo en México como residentes. Entonces, ahí le vamos sumando las complejidades. Sí. Y eso se nota en barrios específicos, ¿no? Ajá. No solo estos barrios que decía el doctor que están en estas alcaldías, ajá, sino en otros barrios, por ejemplo, como el barrio chino, que tenemos en el centro, ¿no? Estos barrios, por ejemplo, el coreano, el judío, el libanés, o sea, tenemos claramente, digamos, no quiere decir que no estén en otros lugares, claro, pero digamos, sí visiblemente tenemos espacios que se reconocen y que son partes importantes de elementos culturales de otros grupos que además ya tienen aquí generaciones viviendo. O sea, no son tampoco estos llegados apenas ahora, claro, en estos años, sino que tienen toda la vida aquí. Ahora, eso es en términos de barrios, pero cuando llega solo la persona con su cultura y se enfrenta en lugares como otras regiones también, que sobre todo la zona oriente de la ciudad, que probablemente no llegan en barrios, lo dejo abierto la pregunta. Vamos a hacer una pausa y regresamos con cultura y ciudad. Estamos en Senda Urbana. Estamos en Senda Urbana platicando sobre cultura y ciudad con el profesor Homero Mendoza y la profesora Penélope Vargas. Y en el anterior bloque dejamos una pregunta abierta. Hay ciertas zonas muy reconocidas en donde vienen no solo grupos migrantes contemporáneos, los pueblos originarios, sino zonas en donde, digamos, la zona oriente de la ciudad, en donde no necesariamente sucede eso. Ahí, ¿cómo podemos reconocer este crisol en la zona, sobre todo zona oriente y norte de la ciudad, que no llegaron propiamente en grupos, sino podían llegar solos, etcétera? ¿Cómo podríamos hablar de estas zonas dentro de la ciudad? Bueno, yo creo que antes que nada hay que reconocer que, y te pongo una metáfora, una idea, que es esta idea de la Torre de Babel. Ajá. ¿Por qué? Porque al llegar tú individualmente, lo que haces es encontrarte con esta ciudad donde vas a encontrar múltiples expresiones sociales y culturales, y sin embargo, yo creo que también esa es la belleza de vivir en una ciudad como esta, que tú puedas adoptar o reconocerte en una multiplicidad de identidades. Para, en concreto, responder a tu pregunta, yo creo que en caso de Nezahualcóyotl o en muchos lugares del oriente o el norte, puede verse esa impronta, ¿no? Por ejemplo, las fiestas patronales, ajá, son un ejemplo de cómo podemos identificar ciertas prácticas que en sus pueblos de origen tenían estas personas, ¿no? Y que, pues, no cuando te vas necesariamente abandonas todo. Uh-huh. Llevas contigo también toda una serie de saberes y conocimientos o prácticas o rituales que los vas a reproducir a donde llegues, ¿no? Y te vas a tener que construir otra vida, pero buscando este acercamiento identitario, ¿no? Con ciertos patrones. Como buscar la raíz, porque todavía están los que nacimos aquí y que pues nuestros padres eran de algún otro lugar, pero uno dice, bueno, pues yo nací aquí. Uh-huh. Entonces ahí hay un problema mayor, o sea, o sí se identifica y digo, bueno, sí soy de Guerrero, no soy de, no lo sé. Fíjate, eso es muy, muy duro de preguntar porque es difícil de contestar, ajá, es muy complejo. Pero el asunto de las identidades es muy importante porque tú puedes haber nacido aquí, uh-huh, pero si tú en tu familia hubo un acercamiento a tu cultura, ellos desarrollan
la cultura que tienen, sus prácticas, ¿no? Y te las dan a ti y tú te reconoces en ello, tú perfectamente puedes tener la identidad de la familia, cultural de la familia. Pero recordemos, a veces cerramos el asunto de la identidad y pensamos que solamente esa parte es la identidad. Como una camisa de fuerza. Como una camisa de fuerza. Y no es una camisa de fuerza. Una identidad se forma con muchos elementos. Una parte de mi identidad puede ser esa, la que mis padres me dieron y que yo me reconozco como, por ejemplo, mi papá es veracruzano, mi mamá es oaxaqueña. Yo me reconozco, además, yo me reconozco como afro porque de los dos lados está, ¿no? Aunque ellos se reconocen como oaxaqueño y veracruzano, solo, no como afros, ¿no? Claro. Yo sí. Ese es un elemento más que yo tengo en mi identidad. Pero además yo tengo una identidad más, todavía muchas más, que van, digamos, condensando lo que yo soy, ¿no? Que es la identidad de la que vive en esta ciudad, que no es la misma que si yo viviera en Monterrey. Claro. ¿No? Entonces también soy chilanga, ¿no? Claro. Aunque la discusión el otro día era que si el chilango era el que venía, parece que sí, pero ahora adoptamos el chilango como el que vive aquí y es de aquí, ¿no? Claro. Entonces yo además soy chilanga, ¿no? Pero además tengo ciertos elementos culturales que yo me asumo y que son parte de mi identidad. Entonces eso es importante cuando alguien llega, por ejemplo estos que parece que llegan solos, pero tampoco llegan solos. Okay. O sea, hay algo que sí hemos visto, que lo que sí se ve en estos espacios, por ejemplo en Nesa. Llega un oaxaqueño y luego viene el primo, y luego viene quién sabe quién, y luego viene el compadre, y luego viene tal. Se entreteje en la solidaridad comunitaria a otro nivel. A otro nivel. Nacional o internacional, depende a dónde vayas. Claro. Okay. Y hay colonias en donde tú ves guelaguetzas en esa. Ajá. Se hace la guelaguetza porque está lleno de oaxaqueños. Ajá. ¿No? Entonces, en realidad no llegamos solos. Okay. O sea, normalmente, ahora, no necesariamente necesitamos la cercanía, que él viva al lado mío. Tú ves a las comunidades que se juntan, que se acompañan en ciertos momentos que son importantes en sus prácticas, por ejemplo, culturales. Y vemos a colombianos, ¿no? No nada más estamos hablando de los mexicanos, sino a grupos de colombianos que sabemos dónde están. Los colombianos, todos los restaurantes, casi todos están en la Roma. Y los venezolanos se juntan en no sé dónde. Y, o sea, hay una, digamos, no se llega solo, nunca. Okay. Siempre hay una red y eso se extiende. No importa si estoy cerca o no. Aunque también eso genera, digamos, el que tú llegues a un espacio, aunque tú tengas una multiplicidad de identidades, no quiere decir que todo sea lindo. Claro. También, obviamente, hay conflictos porque es una cultura que finalmente está encontrada, aunque se compartan otros elementos, ¿no? Claro. Y que el territorio no tendría por qué ser una limitante para tú adoptar cierta identidad o asumir cierta identidad, ¿no? Pensemos en los migrantes, que si tú les preguntas con qué te identificas, bueno, a lo mejor puedo decir, pues tengo un pie del otro lado del río. Ajá. Y otro pie aquí. Entonces, es una construcción también múltiple. Al final, si tú vives en una ciudad como esta, con estas características, uno puede libremente identificarse con muchas cosas, ¿no? Aunque tú tengas un origen, un background. Claro. Y a mí me gustaría también orientar un poco la discusión. Hace rato hablábamos de porcentajes, ¿no? Ajá. Y que pareciera que para México es muy poquito, pero no es tan cierto. Pensemos que población indígena nacional equivale a un 12-14%, que vienen siendo como 16, 17 millones, pero si uno lo mira con respecto a América Latina, ese porcentaje equivale a todo el país de Bolivia, claro. Entero. Claro, México es un país demográficamente alto. Y no por hablar 2% o 12%, es nada. Poquito, es realmente mucha población. Y yo creo que hay que entender que también esta dimensión cultural, si la pasamos a otra esfera, tiene una dimensión política. Así es. Y yo creo que a tiempo presente es muy importante porque todos estos problemas que ya comentaba la maestra, que nos conlleva a hablar de racismo, a hablar de clasismo, claro. De exclusión en el territorio o una invisibilidad de estos habitantes o de estas diversidades, pasarlo a la esfera política es bien importante.
¿no? Primero, que implica de construir el proyecto de nación, como dicen los mismos indígenas, no más un país sin nosotros. Esa es la consigna un poco del zapatismo. Después, pensar en términos de política pública. ¿Por qué en la educación nacional no se ha incluido, a sabiendas de todo esto y de que se está mermando las lenguas en el país? Uh-huh. ¿Por qué la SEP no ha hecho nada o muy poco, muy tibio, uh-huh, en términos de decir, necesitamos una educación nacional bilingüe? Si estás en Oaxaca, bueno, multilingüe, ¿no? Zapotecas, mixtecos, etcétera, ¿no? Sí, eso es muy importante porque además es reconocer, o sea, el reconocimiento no solamente tiene que ser en discurso, ¿no? Uh-huh. Ese reconocimiento supuesto que está plasmado en la Constitución, primero reconociendo a los grupos indígenas, que eso era el colmo ya que, o sea, que no se estuvieran, eso hubiera sido terrible. Y por ejemplo, este reconocimiento apenas de hace unos años de los afro, digamos que son como los grupos más, como es la tercera raíz, por ejemplo, el afro, aunque estamos hablando de filipinos y demás, uh-huh, que ya habíamos dicho. Pero digamos, esta falta de reconocimiento la pareciera que se soluciona cuando estos bajan a la Constitución y se plasman ahí. Claro. Pero no sirve de nada si eso no pasa a una acción. Políticas públicas. A políticas públicas. Si eso no está... Hacer, para ir cerrando el programa por el tiempo, ¿tendríamos que hacer políticas públicas de una población heterogénea? Sí, por supuesto. Tendría que hacer políticas públicas que hicieran, digamos, que respetaran la multiculturalidad, ejercieran la interculturalidad, que tiene que ver con la equidad, el respeto y la inclusión de todos, uh-huh, los grupos, y hacer una política. Además, fíjate, tendría que ser desde el programa de desarrollo, desde el programa de la visión de nación, visión de ciudad, y bajar así en todos los niveles. Entonces no estamos hablando solamente de la política educativa, estamos uh-huh, hablando de la política educativa, pero también la social, pero también la cultural. O sea, estos temas tendrían que ser transversales a todas las políticas. En realidad habría que hacer toda un cambio de visión de lo que necesitamos trabajar. ¿Ya existe algo que va hacia allá o todavía nos falta muchísimo? Uy, creo que nos falta mucho. Sí, ¿sabes qué? Para empezar, el tema de construcción de nación, si nosotros nos miramos en el espejo latinoamericano, Bolivia yo creo que está a la vanguardia con toda esta visión multicultural o pluricultural de nación. El reconocerlos y hacerlos eje central o eje vía para construir toda esta suerte de políticas, programas, etcétera, ¿no? Pero yo pienso que sí falta mucho por hacer. Sí, me parece que, mira, hay discursos, porque además nosotros, bueno, no solo México, muchos países toma lo que está de moda afuera, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo toma, pero conceptos que no son aplicables. Unos que no son aplicables, otros que pueden ser, pero que no se hacen. O sea, uh-huh, que se quedan solamente en el asunto de discurso. Claro. Y todo esto de los derechos, ¿no? De uh-huh, que las políticas públicas estén diseñadas con ese perfil de los derechos humanos, de derechos culturales, que tiene que ver con todo esto que estamos diciendo, solamente se dice en el papel. Claro. Y uno lee y dice, uy, qué política impresionante, qué bárbaros, ¿no? Pero no pasa a la acción, no pasa a efectivamente impactar en la población, impactar en lo que se está haciendo. Falta mucho y claro, habrá mucho que pensar, todavía analizar. Bueno, el tiempo se nos vino encima. Agradezco mucho la presencia, doctor Homero, maestra Penélope. Gracias. Se queda en el tintero, pues es un trabajo muy complicado, pero bueno, el programa, el tiempo está sobre nosotros. De verdad agradezco mucho este programa y bueno, nos vamos a despedir. Estamos hablando sobre cultura y ciudad y esperamos pronto hacer otros programas. Nos despedimos. Soy Fernando Lozano y nos escuchamos la próxima semana.